Para esta ocasión estudiaremos tres temáticas que serían campo eléctrico, potencial eléctrico, también conocido como voltaje, y tendremos energía potencial eléctrica, también conocida como trabajo. Esta se puede representar con esas dos expresiones. Igual el potencial eléctrico con esta y el campo eléctrico con la letra E. Para el campo eléctrico he tratado de diseñarles dos fórmulas. Esta fórmula básicamente dice campo eléctrico igual a fuerza sobre carga eléctrica, y esta es campo eléctrico igual a la constante, que usted ya sabe que es 9 por 10 elevado a la 9 coulomb por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Entonces, constante por carga entre R, que como lo decía anteriormente, R significa la distancia. Entonces, tenemos dos fórmulas, una con respecto a la fuerza y la carga y otra con respecto a la carga y la distancia. De estas dos fórmulas también podemos extraer tres más al despejarlas. Sería una fórmula para calcular fuerza eléctrica, distancia y carga, aunque en el tema anterior nosotros también vimos otro tipo de fórmulas que sería la ley de Coulomb. Si se recuerdan, fuerza era igual a carga constante por carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. Pero estas tres fórmulas son con respecto al campo eléctrico. Entonces tenemos para fuerza, despejándola de esta, el campo eléctrico por la carga. La distancia sería igual a la raíz cuadrada de la constante por la carga entre el campo eléctrico. Y para calcular carga eléctrica tenemos estas dos, que sería fuerza eléctrica entre campo eléctrico, y la otra que sería campo eléctrico por distancia al cuadrado entre el valor de la constante. Entonces, esto es con respecto al campo eléctrico. Son los tipos de cálculos que se pueden hacer. Fuerza, distancia, carga y campo eléctrico, tenemos dos expresiones, ¿verdad? En cuanto a fuerza y carga y entre carga y distancia. Vamos ahora a pasar a lo que sería el potencial eléctrico. Para calcular el voltaje tenemos estas dos expresiones. Más adelantito vamos a ver también una fórmula en base a la intensidad de la corriente para calcular el voltaje. Pero en sí lo que vamos a analizar ahorita es desde la perspectiva del potencial eléctrico, que sería W, que significa trabajo, y al trabajo también se le llama energía potencial eléctrica. Esto se los coloco porque a veces en la teoría no aparece trabajo, sino que aparece energía potencial eléctrica. Entonces sería potencial eléctrico igual a trabajo o energía potencial eléctrica entre el valor de la carga. Pero también pudiésemos tener esta otra fórmula que es con respecto a la carga y la distancia. Entonces sería constante por el valor de la carga entre la distancia. Entonces tenemos estas dos opciones para calcular el potencial eléctrico. Y por último, la energía potencial eléctrica o trabajo. Tenemos esta primera fórmula basada en la ley de Coulomb, que sería constante por carga 1 por carga 2 entre la distancia. Luego tenemos también esta, que sería potencial eléctrico por el valor de la carga. Y esta última, que también es bien usada, sería entonces trabajo igual al valor de la carga en cuestión por el potencial eléctrico del punto B menos el potencial eléctrico del punto A. Este se ocupa cuando queremos saber potenciales eléctricos entre dos cargas. Entonces, el movimiento, el trabajo que efectuó de un punto a otro punto. A eso también se le llama diferencia de potencial eléctrico. Entonces, esto lo vamos a utilizar en el momento que nos pidan diferencia de potencial eléctrico. Usted sabe que sería calcular los dos potenciales y restar B menos A. Entonces, pero si nos piden el trabajo, esa diferencia de potencial eléctrico la multiplicamos por el valor de la carga en cuestión. Entonces el formulario en sí sería
Este que les estoy mostrando, yo se los voy a anexar en la teoría para que ustedes lo tengan a la mano. Vamos a comenzar con la primera aplicación para irle dando un poquito más de entendimiento a esto. Vaya, por acá nos muestra un ejercicio donde se dice que en un punto del campo eléctrico hay una carga eléctrica de 12 por 10 a la menos 8 coulomb. Entonces esta sería nuestra carga, yo la voy a representar con la letra Q, ¿verdad? Adquiere una energía potencial. Ustedes ya saben que energía potencial, como lo dijimos hace un rato, es igual a decir trabajo. Una energía potencial de 75 por 10 a la menos 4 joules. Eso es algo importante, que el trabajo se trabaja en joules. Y lo que nos piden es determinar el valor del potencial eléctrico. Entonces, nos vamos a nuestras formulitas de potencial eléctrico y vemos cuál es la que nos sirve. Y en este caso nos serviría la primera. Porque si ustedes notaron, teníamos dato de trabajo y teníamos valor de carga. Entonces, voy a colocarlo por acá, la formulita del potencial eléctrico, que sería trabajo entre el valor de la carga. Decíamos que nuestro trabajo o energía potencial eléctrica era de 75 por 10 a la menos 4 joules entre el valor de la carga, y en este caso la carga en cuestión sería de 12 por 10 a la menos 8 coulomb. Efectuando la operación, veamos cómo nos quedaría. 75. Recuérdense que para poner unidades por 10 elevado, vamos a ocupar esta teclita de acá. Entonces sería 75 por 10 a la menos 4 entre 12 por 10 a la menos 8 sería, solo le colocamos menos 8. Y el resultado de eso nos daría 62.500. Vaya, y las unidades de medida del potencial eléctrico, estas pueden quedar como se las representan acá, que sería joule sobre coulomb, o también ustedes podrían representarla en voltios, ¿verdad? Cualquiera de las dos respuestas estaría bien a la hora de calcular el potencial eléctrico. Vamos a continuar con una segunda aplicación para tener un poquito de variedad. Ahora nos dicen a una distancia de 10 centímetros. Siempre acordarse que las distancias no las podemos trabajar en centímetros, porque según la teoría y ya a este punto nosotros sabemos que las distancias se trabajan en metros. Entonces esta unidad nosotros la vamos a tener que convertir a metros y eso nos quedaría 0.1 metros. ¿Cómo saqué ese valor? Este 10 se divide entre 100 porque serían centímetros, ¿verdad? Entonces para pasarlo a metros lo ponemos 10 entre 100 y nos va a dar 0.1. Vaya, muy bien. Dice se encuentra una carga. Ese es el valor de la carga. Y nos piden determinar el potencial eléctrico. Nuevamente nos vamos a nuestras formulitas del potencial eléctrico y vemos que ahora la fórmula que nos sirve sería esta, porque es una fórmula que está en función de la distancia. Y acuérdense que en el ejercicio anterior mencionaba distancia. Entonces voy a colocar la formulita que sería potencial eléctrico igual al valor de la constante por la carga entre la distancia que se representa en este caso con R. Sustituyendo los datos, valor de la constante es un valor que usted ya se sabe de memoria. 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado.
Eso lo va a multiplicar usted por el valor de la carga, que sería esto. 6.5 por 10 a la menos 8 coulomb. Todo esto dividido entre la distancia. Nuestra distancia es de 0.1 metros. Cuando usted lo vaya a introducir a la calculadora, no es necesario que le ponga este por. Yo lo pongo porque quiero recordarles que cuando hay dos paréntesis a la par, lo que está indicando es una multiplicación. Pero yo sé que eso ustedes ya lo dominan. Vaya, introduciendo eso a la calculadorcita, nos quedaría 9 por 10 elevado a la 9. Todo eso por 6.5 por 10 elevado a la menos 8. Cierro paréntesis, bajo. Y 0.1. La respuesta de esto sería 5.850. Voy a colocarlo por acá. Y mi respuesta la voy a dejar en voltios. En volts. Yo ahí lo puse en English, pero ustedes lo pueden poner normal, ¿verdad? Voltios. Vaya, ya tenemos ahí nuestra aplicación número 2 con respecto al potencial eléctrico. Entonces, si ustedes se fijan, no hay mayor dificultad en cuanto a este tipo de aplicaciones. Yo voy a agregar una aplicación más, un poquitito más complicada. No es que sea la gran cosa tampoco. Vaya, tenemos este diagrama. Y yo acá le he puesto un poquito de líquido para que ustedes puedan observar bien los números. Vaya, nos piden calcular el potencial eléctrico del punto P y del punto S y nos regalan este diagrama. Tenemos acá una carga que yo le he llamado A, que vale 3 por 10 a la menos 9, y una carga B que vale 6 por 10 a la menos 9 coulomb. También nos están dando la distancia. El punto P está ubicado cabal acá, entre A y B, pero nos dicen que de la carga A al punto P hay 1 centímetro de distancia, pero del punto P a la carga B hay 9. También tenemos este otro análisis. De la carga A al punto S, 12 centímetros, pero también de la carga B a la S, 6 centímetros. Como lo dije anteriormente, nosotros no podemos trabajar esos valores en centímetros. A la hora de trabajarlos los vamos a pasar a metros. La sugerencia que yo le doy con este tipo de diagrama es que separe. Por ejemplo, la teoría nos dice calcular potencial eléctrico del punto P y S. Entonces yo voy a separar el potencial eléctrico del punto P, que básicamente sería la influencia. Acuérdense que en la teoría dice que el campo eléctrico es la zona que rodea una carga eléctrica. Entonces la zona que rodea esta carga eléctrica A hace influencia al lado izquierdo del punto P, pero también hay otra carga más que hace influencia al lado derecho al punto P. Entonces, yo agarro de mi diagrama el punto P y veo las cargas eléctricas que le están ejerciendo un potencial eléctrico a él, a ese punto P. Entonces, me traigo esta parte del diagrama porque es la que me interesa. Luego, saco el potencial eléctrico del punto S. El punto S está acá, pero si ustedes se fijan, la carga A y la carga B están acá, entonces la carga A le hace una influencia al punto S y la carga B también le hace una influencia a ese mismo punto. Entonces, por eso es que separé esta parte. Entonces, este rango de acá no me interesa, porque voy a trabajar solo con el valor de S. Entonces vamos a culminar este ejercicio para que ustedes vean que es bastante sencillo. Entonces me piden el potencial eléctrico con respecto a las distancias. Acuérdense, el potencial eléctrico con respecto a las distancias sería este, constante por valor de la carga entre la distancia. Saquemos las distancias. Aquí hay 1 centímetro,
pero hay que pasarlo a metros. Entonces sería 0.01 metros. Eso nada más usted lo divide entre 100, ¿verdad? Ese 1 entre 100. 9 entre 100, 0.09 metros. Vamos con la otra parte, que serían las distancias de acá, serían 12 metros. 12 centímetros, pasadas a metros, me quedaría 0.12. Y luego el 6 centímetros entre 100 me daría 0.06 metros. Perfecto. Vaya, calculemos, enfoquémonos solo en el punto P. Potencial eléctrico del punto P. Vaya, como lo dije, al potencial eléctrico punto P le llega potencial del lado izquierdo. Entonces calculemos. Potencial eléctrico del punto P sería constante por la carga, pero en este caso sería la carga A entre la distancia, que sería esto que está acá. La distancia desde dónde? Desde A hasta el punto P. Por eso le pongo AP. Entonces, pero no solo le llega potencial eléctrico de acá, sino que también le llega al lado derecho, que sería constante por la carga, pero hoy sería carga B, entre la distancia. ¿La distancia de quién? Desde el punto P hasta el punto B. Ahí ustedes lo pudieron haber puesto también desde el punto B al punto P, ¿verdad? Pero da lo mismo. La idea es hacer el análisis. Ya tenemos ahí nuestra formulita. Ahora vamos a determinarlo. Voy a agarrar aquí un cuadernito para poder determinar esa parte. Entonces sería potencial eléctrico del punto P. Constante, ya se lo puede usted. Metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Por el valor de la carga A, que en este caso sería 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Todo eso entre la distancia de A a P, que sería 0.01 metros. Todo eso más el potencial que recibe del punto B, que sería nuevamente la constante, dice aquí, 9 por 10 elevado a la 9 sobre coulomb cuadrado por el valor de la carga, pero ahora sería carga B. Todo eso entre la distancia de P a B, que sería 0.09 metros. Muy bien, valor del potencial eléctrico. Finalmente quedaría, por acá yo lo tenía determinadito en el libro. Eso nos va a dar 3.300 joules sobre coulomb, pero también lo podemos representar como voltios. Bien, eso usted lo calcula con su calculadorcito y se va a dar cuenta que ese es el resultado. Muy bien, entonces tenemos acá, lo voy a traer para acá, potencial eléctrico del punto P, 3.300 voltios. Vamos ahora con el análisis del último, que sería el potencial eléctrico en el punto S, que básicamente vamos a hacer esto mismo, pero vamos a definir primero la fórmula. Entonces, potencial eléctrico del punto S es igual al potencial que le llega de A. Eso es constante por el valor de la carga A entre la distancia, pero distancia de qué? De A hasta C, más, como también le llega potencial del punto B, constante por valor de la carga B, entre la distancia de S a B o de B a C, como usted lo quiera poner.
Muy bien, así quedaría la estructura de la fórmula de este punto del potencial eléctrico. Muy bien, calculándolo, le voy a dar un poquito de vuelta acá a esto. Nos quedaría potencial eléctrico del punto S. 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por valor de la carga A. 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Todo esto entre la distancia, pero la distancia de este punto a este punto. 0.12 metros. Más, como no le llega solo potencial eléctrico de A, sino que también de B, por eso es que tenemos que sumar. Más, y otra vez ocupamos la fórmula de potencial eléctrico. 9 por 10 elevado a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por el valor de la segunda carga. 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Todo esto entre la distancia entre B y S, que sería 0.06 metros. Muy bien, al introducir esto en la calculadora y hacer la sumita, a usted le tendría que dar un resultado de 1125 voltios. Muy bien. Entonces ahí estaría la respuesta del potencial eléctrico del punto S, 1125 voltios. Y si algo más, si les pidieran el potencial eléctrico de todo este sistema, sencillo, ustedes suman estas últimas dos respuestas.